situaciones. De todas maneras, para nosotros es un placer poder conversar con Graciela Cerulli, abogada italiana del Foro de Milán, hoy desde Italia, precisamente con las buenas noches la vamos a saludar para que nos aclare un poco el tema, para preguntarle un poco sobre esta situación y hasta dónde puede llegar entonces este inconveniente que se está presentando alrededor de los italianos en el mundo. Graciela, bienvenida, buenas tardes, buenas noches para usted. Buenos días, ¿cómo les va? Encantadísima de conocerlos. Bueno, el notición, llamémoslo así, fue un balde de agua fría el viernes pasado cuando el Consejo de Ministros de Italia sacó un decreto de urgencia donde limita la solicitud del reconocimiento de la ciudadanía italiana a los hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia, cambiando radicalmente la ley de ciudadanías vigente hasta el sábado que salió publicado en el Boletín Oficial Italiano, en donde se podía solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana sin límite generacional. Los límites eran que el italiano no se haya naturalizado no haya perdido la ciudadanía italiana o que haya muerto antes de la unidad de Italia. Esto afecta a millones de personas desde Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, todos países de fuerte inmigración de italianos a fines del 1800 y inicios y mediados de 1900. Ayer fue una audiencia de casualidad no, hace tiempo que estaba fijada una audiencia muy importante en Roma, donde se iba a tratar una interpretación de la ley de ciudadanías sobre la cuestión de los italianos que se naturalizaron siendo menor de edad los hijos, y en ese contexto nos encontramos, obviamente, en el mismo lugar, básicamente los abogados que nos ocupamos sobre todo de ciudadanías italianas hace tantos años. Mi estudio yo dirijo un estudio que tiene 30 años en Italia y en Argentina más de 50, y obviamente ya nos pusimos de acuerdo todos que vamos a seguir presentando demandas de reconocimiento de la ciudadanía italiana, y en la misma demanda ya vamos a plantear la cuestión de la constitucionalidad. Cabe aclarar varias cosas importantísimas que tienen que saber las personas que ya presentaron su trámite por ante el consulado o hicieron un juicio o lo presentaron ante las autoridades italianas. A ese trámite se va a aplicar la vieja normativa. O sea que todas las personas que ya presentaron la documentación pueden dormir tranquilos, no hay ningún problema, ellos no tienen problemas. Quien quiera presentar los trámites para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, sea por vía materna, cuando hay una mujer en la línea que tuvo un hijo antes del 48, o porque no consigue cita en el consulado italiano, que eran los trámites históricos que hacíamos nosotros, ahora vamos a hacer juicios en Italia alegando la inconstitucionalidad, primero del decreto, que el decreto tiene que ser igualmente aprobado por el Parlamento, y ya sabemos que así como está, en principio dudamos todos que lo aprueben, probablemente lo enmienden, no sabemos cuáles son las posibles enmiendas que pueda llegar a tener, pero así como está, el decreto es inconstitucional, objetivamente inconstitucional, porque no tiene en cuenta un principio fundamental, que es que un descendiente de un italiano que ya nació hoy, o que nació antes del viernes, es ciudadano italiano desde el momento del nacimiento, o sea, ya tiene la ciudadanía italiana. Entonces, ayer hablando con los colegas, no éramos pocos, y éramos todos expertos en la materia, nos pusimos ya de acuerdo en seguir la misma línea y pedir
en cada juicio, en cada demanda que presentamos, no solo el reconocimiento de la ciudadanía italiana para el descendiente de un italiano, sino también la inconstitucionalidad, en principio del decreto y de la eventual ley que pueda surgir si este decreto se convierte en ley con o sin enmiendas. No sé si fui clara. Sí, Graciela, ustedes estuvieron ayer en esa asamblea, ustedes estuvieron ayer comunicándose, como bien nos Ayer fue una explica, audiencia. sí, en esa audiencia, exacto, en esa audiencia, y quería saber, en principio, qué probabilidad hay de que en las próximas horas esto sea convertido en ley, o si en verdad hay una posibilidad real de que se pueda discutir y evitar que esto se convierta en una ley. Entonces, primero y principal, tenemos un decreto. Un decreto es una ley que entra en vigor porque hay una urgencia. No sé dónde está la urgencia, pero hay una urgencia. Evidentemente, según el Consejo de Ministros italianos, consideró que había sacado un decreto de urgencia. Esto es ley. Esto es ley hasta que el Parlamento, que tiene máximo 60 días, o sea, no más de 60 días, para, digamos, aprobar el decreto así como está, que eso lo dudo porque no creo, ya hay internas políticas que no creo que lo hagan pasar así, es medio improbable que pase así la ley directamente, o sea, que el decreto lo aprueben directamente sin entrar en el mérito. Puede ser que el Parlamento se junte y diga, bueno, está bien, el gobierno sacó este decreto, nosotros vamos a hacer cambios a ese decreto, entonces el Parlamento, que es el poder legislativo, repito, tiene 60 días, puede armar una ley nueva de ciudadanías, pero todavía obviamente no sé nada, porque estamos hablando de algo que pasó el viernes y que incluso sorprendió no solo a los operadores, a los abogados y toda la gente que se ocupa de ciudadanía, sino a las mismas personas de otras partes, de otros partidos de Italia. Entonces, que pueden pasar tres cosas fundamentalmente. Uno, que el decreto así como está lo conviertan en ley, así como está. Y eso ya, este decreto ya por su naturaleza jurídica es inconstitucional. O sea, los abogados vamos a plantear la inconstitucionalidad del decreto. La segunda opción es que el Parlamento tome el decreto y aporte modificaciones a ese decreto y salga una ley nueva de ciudadanía, pero eso todavía no tenemos idea porque todavía no sabemos qué es lo que va a discutir el Parlamento, porque todavía ni siquiera hay una fecha de discusión de este decreto. La tercera opción es que el Parlamento no trate el decreto y si el Parlamento al decreto no lo trata en absoluto, no dice, no me parece relevante el tema, el decreto decae, pues como si nunca hubiese existido y se vuelve a la ley anterior. Esas son las tres macro opciones. Después hay distintas posibilidades, sobre todo por lo que respecta a la cuestión de las enmiendas. Una enmienda es cambio una cosa, cambio una palabra, cambio algo, cambio en vez, no sé, pueden pasar un montón de enmiendas que yo todavía ni siquiera hay voces de pasillo que digan o que nos indiquen a nosotros cuáles podrían llegar a ser las enmiendas. Pero eso todavía no se sabe. Lo que sabemos matemáticamente y lo que yo como abogada puedo decir, porque también yo tengo un doble rol, soy una persona que tiene obviamente un pensamiento personal sobre la cuestión y soy una abogada, entonces, pero si doy una entrevista no puedo ser una persona normal que dice la propia opinión, tengo que ser una abogada que respeta el código de ética profesional y decirle a todo el mundo qué es lo que jurídicamente uno se puede esperar, sobre todo en este tipo de casos. Entonces, jurídicamente hablando, tenemos un decreto que entró en vigor y que limita la ciudadanía italiana a los hijos y nietos de italianos.
O sea, solo esas personas pueden pedirlo. ¿Cómo lo van a materializar? No lo sé, porque los consulados no están dando citas en este periodo, así que por vía consular dudo que se pueda hacer. En principio, obviamente, está siempre abierta la vía judicial, porque la vía judicial siempre está abierta. Lo que nosotros hablábamos ayer con los colegas, que repito, son todos grandes profesionales, es todos nuestros clientes que ya tenemos y que tenemos la documentación en el estudio lista para presentar, obviamente el viernes todos presentamos todo lo que teníamos, vamos a seguir presentando, solo que en la demanda vamos a poner ya desde el vamos que consideramos que la ley / decreto es inconstitucional. Sí. Y esto lo va a tener que tratar la Corte. Hay Abogada, una cosa muy importante sí. que, sí, Le quería preguntar, dígame. digamos, para tocar ese punto importante, usted menciona algo que tiene que ver con esos consulados, ¿cierto? O sea, como con esos espacios, apertura. ¿Qué tanto están hoy las relaciones diplomáticas en cuanto a Italia, precisamente teniendo en cuenta que estos, digamos, proyectos de ley se han impulsado, al parecer, por esos aumentos en las solicitudes que se han hecho desde países de Latinoamérica, en especial desde Venezuela, porque hemos visto un cambio en las leyes de migración en todos los países? A ver, el tema es el siguiente. Hubo un aumento, sí, objetivamente hubo un aumento de pedidos de reconocimiento de la ciudadanía italiana, sobre todo en Venezuela, Argentina y Brasil. Esa es una realidad objetiva. O sea, Venezuela, Argentina y Brasil son los que más ciudadanías pidieron, más reconocimientos de ciudadanía pidieron, pero también hay que tener en consideración que son 3 países importantes en donde emigraron italianos. O sea, mitad de la población de Argentina es italiana, mitad de la población brasileña es italiana. Yo no conozco las estadísticas en Venezuela, pero no solo Argentina, Brasil y Venezuela, también Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Chile, República Dominicana. Yo en mi estudio tengo México, generalmente las personas que descienden de un ciudadano italiano piden históricamente la ciudadanía italiana. Es verdad que los consulados están colapsados, pero están colapsados hace años, no hace poco, no es una cosa de ayer o antes de ayer. Son años en que algunos consulados, o la mayor parte de los consulados de Sudamérica, Brasil, Argentina, Venezuela, están colapsados, no tienen personal. Pero eso, bien o mal, se iba a resolver con el impuesto nuevo que aplicaban, que es una tasa muy alta para cada solicitud de reconocimiento de la ciudadanía por vía consular, los que lo podían hacer por vía consular, que es un impuesto de 600 euros, o ahora lo querían aumentar a 730, que creo que para poner más personal en un consulado es más que suficiente. Digamos que por ese lado es verdad, hubo un aumento de pedidos de reconocimiento de la ciudadanía italiana importante, pero no es contra un país en particular, eso es importante aclararlo, no es que es contra los venezolanos, contra los argentinos, contra los brasileros. La ley es igual para todos. Entonces, el estadounidense que quería ser ciudadano italiano porque el abuelo era italiano o el bisabuelo era italiano, está en la misma posición jurídica que el argentino, que el brasilero, que el venezolano y que el uruguayo. Y les puedo garantizar que hay pedidos de reconocimiento de la ciudadanía italiana, sea de americanos como argentinos, desde el norte, desde Canadá al sur de Sudamérica. Sí, señora Graciela, yo le quería consultar, ¿había algún tipo de peso social o económico para Italia que esta cantidad de extranjeros, o sea, de argentinos, venezolanos, brasileños o americanos, se nacionalizaran italianos, pero no se fuesen a vivir a Italia? No, en absoluto. No. Si un argentino se hace ciudadano italiano, si viene a Italia es una bendición, porque eso es lo que Italia quiere, porque en Italia no hay natalidad,
no hay gente que trabaje porque hay mucha oferta de trabajo y al contrario, muchas regiones de Italia, tipo Lombardía, Calabria, qué sé yo, estaban pidiendo que vengan los descendientes de italianos a Italia a trabajar, invertir, producir, pagar impuestos, bien vengan. No hay ningún peso para Italia si no vienen a Italia. O sea, si un argentino tiene la ciudadanía italiana y se va a vivir a Estados Unidos, a España o a cualquier otro país, a Italia no le cambia nada, en absoluto. Desde el punto de vista económico no le cambia nada, porque Sí, y también no tiene ninguna también le quería influencia. consultar, usted nos señala que hay tres probabilidades con este decreto. Uno, que el Parlamento lo apruebe tal y como viene. Dos, que le haga alguna modificación. Exacto. Y tres, que simplemente ni lo discuta. Y si no lo discute, pues simplemente se cae el decreto. En su conocimiento, ¿cuál de estas tres Exacto. probabilidades cree que sería la menos probable, por decirlo de alguna No, manera? a ver, de las tres, probablemente no pasa. Yo personal, ahí sí entro en el personalísimo, porque no tengo la bola de cristal como abogada. Yo calculo que así como está, no va a pasar. Pero O sea, que repito, va a es haber una o alguna suposición súper modificación o no personal sé, o no, mía. o sea, Va a haber, ¿usted cree que o será probablemente, modificado o quizás? Ajá. lo más probable de las tres es que se modifique algo. Eso es lo más probable. Lo más probable. O sea, en grado lo más probable es que se modifique algo. Me parecería absurdo que no se trate, pero es una probabilidad realística, y que pase así me parece un poco probable, porque ya están discutiendo Sí. adentro de los partidos que intervinieron. Graciela, usted contaba eso de que Italia hoy está necesitando gente, sobre todo que esté en lugares y poblaciones que están menos pobladas, digamos, para hablar en castellano. Sí, Pero Italia incluso está haciendo en los últimos años lo que llaman turismo de descendientes, recibiendo mucha gente que está yendo a los lugares de donde nacieron sus antepasados. Italia recibe esa cantidad de gente que va a buscar a los pueblos donde nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, toda la gente sí. que lo vincula con el país. Pero hoy incluso, y corríjame si estoy equivocado, una de las cosas que dice el gobierno es que estas mismas personas que están haciendo este tipo de turismo podrían convertirse en un riesgo para la nación. ¿Por qué No, creen, digamos, desde Italia que los italianos que están fuera del país pueden convertirse hoy en un riesgo? no, el riesgo, porque si una persona que viene a Italia para ver la tumba del tatarabuelo que se emigró a Venezuela, viene y come, duerme en un hotel, compra, no, riesgo no. El riesgo que puede existir es el turismo sanitario. ¿Qué significa el turismo sanitario? Quiere decir que una persona que es ítalo-venezolana o argentina está muy enferma, viene a Italia y como en Italia la sanidad es gratuita, se cura gratis. Pero ojo, gratis entre comillas, porque si bien uno es ciudadano italiano y viene a Italia y se puede curar, primero que lo puede hacer cualquier persona. Si una persona se encuentra en territorio italiano y se enferma, el Estado le garantiza las curas inmediatas. O sea, automáticamente lo curan, no es que no lo van a dejar tirado por la calle. Segundo, si viene un ciudadano italiano, para poder recibir las curas médicas, tiene que tener la residencia en Italia. Y si una persona tiene residencia en Italia, tiene que pagar impuestos. Así que es relativo, porque si yo pago los impuestos, ¿por qué pago los impuestos? Pago los impuestos para recibir los servicios. Entonces, si yo, Graciela Cerulli, que soy ciudadana italiana y vivo en Italia y pago mis impuestos, pago los impuestos para recibir la sanidad, es lo mismo que uno que viene de Venezuela a Italia, Claro, fija la sí. residencia, paga los impuestos y recibe la sanidad. No es que
bueno, tengo el pasaporte italiano, me voy, me curo y me vuelvo. No, Mm. no funciona así. No Claro, es estamos tan hablando de, inmediato y no es tan... sí, como de todas las condiciones que implica pues adquirir esa ciudadanía, que entre esas está cumplir con los derechos y los deberes, pues por ejemplo de pagar impuestos, como usted lo decía, y que pues no va a representar, digamos, no debería representar más bien ningún problema para Italia. Quería preguntarle, abogada, lo mencionó al principio, pero importante reiterar y ampliar quienes ya estén haciendo el trámite de haber solicitado, digamos, esta ciudadanía antes de que se Sí, publicara o que se conociera esto, o quienes ya tienen la ciudadanía que las consiguieron en los últimos años, ¿hay alguna afectación o tendrían que presentar algún trámite no, adicional? no. Esas personas, por favor, quédense en su casa felices y contentas, Sí. renueven el pasaporte, actualicen el aire. Quien está en trámite, ¿qué quiere decir? Que presentaron la carpeta en el consulado, que presentaron una demanda judicial por falta de turno o por vía materna, que bueno, los que están acá en Italia es fácil que lo sepan, no hace falta que lo diga yo, pero en principio, quien ya presentó la documentación en el consulado o en tribunales o por ante cualquier autoridad italiana competente para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, estas personas que estén felices y tranquilas porque nadie les va a tocar el derecho, porque ese derecho ya Señora lo Graciela, tienen efectivizado. Sí, perfecto. Le quería preguntar no, también, tranquila. ¿algún descendiente italiano que tenga pasaporte, que haya logrado la nacionalidad y llegue a Italia, puede optar por algún subsidio del gobierno por el hecho de haber llegado allí? No, Ok. no. Eso se lo pregunto Para también por optar el por tema un de sub... si no generaría algún hay, peso económico, ¿no? Por eso. no, en Italia no hay subsidios Ok. en realidad no hay subsidios. Hubo un periodo en que se llamaba el rédito de ciudadanía, pero para poder obtener ese subsidio tenías que tener un montón de requisitos de residencia, de hace un montón de tiempo, de que no conseguías trabajo. No es como los subsidios que, qué sé yo, por ejemplo, en Argentina, no conozco los de Venezuela, perdónenme la ignorancia, ¿no? Pero por ejemplo, en Argentina hay un montón de cosas que están subsidiadas o por lo menos estaban subsidiadas. En Italia no es un país que tienda a dar beneficios solo por el hecho de ser ciudadano italiano. Si vos sos un ciudadano italiano que vive en Italia, vos trabajás, pagás tus impuestos como cualquier persona en cualquier país y recibís servicios, pero nadie te paga por ser ciudadano italiano así porque sí. No hay diferencia entre un ciudadano italiano y una persona que a lo mejor vive en Italia hace un montón de años y no tiene la ciudadanía italiana, si no tiene trabajo o necesita asistencia sanitaria. Graciela, antes de finalizar y agradeciéndole muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros para poder aclararnos toda esta situación, usted bien lo decía, las personas que, bueno, que ya tienen el trámite, que tienen incluso la nacionalidad, que queden tranquilos porque en principio se van a mantener sus derechos, pero si esto llega a En progresar, principio no. bueno, Esos quédense correcto, tranquilos sin principio. Quedémonos exacto, tranquilos, porque quedémonos tranquilos, no en principio, nos quedamos exacto, tranquilos. pero... Los que no, sí, No, digo, si esto progresa, en el caso, por ejemplo, de una persona nacida en Argentina, en Venezuela, en Brasil, por nombrar estos tres países, que tenga pasaporte sí. italiano, pero que haya nacido fuera de territorio italiano, va a poder entregarle la nacionalidad a su hijo, a su esposa, o eso también se va a detener. En base al decreto actual, que repito, no sé cuánto va a durar, Sí, eh, quien hoy tenga la ciudadanía italiana para poder transmitir la ciudadanía italiana a sus hijos, tienen que tener por lo menos 2 años de residencia en Italia. perfecto. En base al decreto actual, pero no está muy claro. Y lo mismo a los cónyuges. Antes, con la ley anterior, el cónyuge de un italiano, si tenía el idioma B1 y presentaba la documentación, todo bien, podía solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Ahora, el cónyuge que no sea residente en Italia no lo va a poder hacer.
Perfecto. Pero, repito, es relativo porque hasta ahora no, el decreto es muy escueto, tampoco es que estamos hablando de un artículo muy cortito, muy breve, que cercena los derechos de muchísimas personas. Así Sí. que todos ya estamos muy de acuerdo hasta cómo encarar el tema de la inconstitucionalidad. Perfecto. El Graciela, 24 muchísimas de junio gracias. va a ser importante. Ah, eso le iba a preguntar. No, El un 24 placer, de junio es encantada de el conocer. 24 de junio es la fecha. No, el 24 de junio es importante no por el decreto, porque en teoría ya antes del 24 el Parlamento tendría que estar resolviendo el tema del decreto, pero es importante porque 4 tribunales, Milano, Firenze, Bolonia y Roma, pidieron la inconstitucionalidad de la ley y ya el 24 de junio va a haber una audiencia en la Corte Constitucional que va a tratar el tema. Así que Perfecto. ese es importante. Seguro la molestaremos en esa fecha nuevamente. Graciela, muy amable, muchísimas gracias.